¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es Mexican Curious Watching. ¿Cómo estás, Adán? Mira, chido gente, saludos. Excelente, esperamos que se encuentren muy bien, señores. No olviden suscribirse, nos ayuda muchísimo, darle like y compartir si les gusta nuestro video. Y ya si se suscribieron, activen la campanita para que les lleguen los avisos, señores. Y bueno, en esta ocasión nos vamos hasta Pekín, en China, señores, igual, hasta del otro lado del mundo porque estamos en México. Sí. Pero bueno, la música nos une, la música nos hace soñar con algún día ir a China a disfrutar de su comida, de su gente, de todo. Sus paisajes, cultura. Y en esta ocasión vamos a hacer una videoreacción de una banda o grupo de allá de Pekín. ¿Cómo se llaman, Adán? Una banda que se llama Hangai. Hangai, señores. Hangai, que tocan música folk, Ajá. pero fusionan la música tradicional de Mongolia con otros ritmos como el rock, como un poco de dubstep y cositas así. Así es, suena bastante interesante y vamos a escucharlo, señores, y platicamos ahorita acerca de ellos porque tienen muchas curiosidades. Y bueno, vamos a ver y Hangai, a ver qué sorpresas nos depara esta música de estos personajes de Pekín, China. La canción se llama Shiger Shiger. Shiger Shiger, señores, ahí está. Vámonos, Adán. ¿Cómo se dice el caballo? Los caballitos. Qué buen paisaje, buena fotografía. Empezando hasta parece como música de aquí de Latinoamérica, ¿no? Así es, los caballitos, eso, Mérida. Eso demuestra la cultura de una nación, ¿no? Siempre se ha dicho. ¿Cómo tratas a tus animalitos? Ese que está tocando él se llama Topshur, el instrumento. Topshur. Topshur. La guitarra eléctrica. Excelente, esa fusión como de un rock suave con música folclórica. Un descansito, ¿qué tal que hay un descansito ahí en el campo, señores? Te olvidas de todo. Ahí dice, ¿no, Shiger? El bajo, ¿no? Va nomás como marcando como... ¿Sí? Me recordó al norteño. Algo así, norteño. algo así. Ahora sí, ¿no? Ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno, señores. Mira. En sí, señores, la letra habla como de los caballos, de cómo domarlos, cómo tratarlos, cómo respetarlos. Muy movida, ¿no?
Es una técnica vocal maravillosa, señores. El canto difónico. Canto difónico. Así es, que también lo conocen como canto de armónicos. Es espectacular. O canto señores. de la garganta, que es lo que esa vibración, ¿no?, que se escucha. Wow. Eso es voz, señores. Esa es la voz. Es extraordinario cómo pueden hacer esa técnica, que requiere mucha paciencia y disciplina, señores. Y de hecho creo es una técnica de allá de los monjes, ¿no? Tibetanos, que igual es en China. Es normalmente lo que encontré es que se usa mucho en el centro de Asia. Ajá. Ese como cello, Ajá. ese instrumento se llama morinjur. Todos montando su caballito. Alejado de todo, señores. Nada de edificios, nada de carros. ¿Sí? Lo que es vivir en el campo. Esa guitarra. Está Simulando padre porque simuló relincho de un caballo. el relincho del caballito. Ahí está el logo del grupo. Shanghái, señores, de Pekín, en China. Ujú. Excelente, señores. Bastante entretenida. Empieza así como que muy despacita y de repente, no, ay, agárrense que ahí les va. Así es. Y suena bastante bien la fusión de los ritmos, utilizando obviamente ellos sus instrumentos de... ¿Cómo me dijiste que se llamaba el que parece un chelito? Morinjur. Morinjur. Morinjur, y el otro que es como una guitarra pequeña. Está chistoso porque esa guitarrita se parece como un slide Ujú. que utilizaban para el blues, ¿no? Ajá. Que lo hacían como con cajitas de tabaco o de cigarrillos Así es. y armaban con tornillos, tuercas, con lo que encontraran. Ujú. Y así hacían su slide. Entonces me figura un poquito ese, pero bueno, es lo que hemos hablado en videos cuando son de este tipo de música más tradicional, Ujú. más folclórica, como los instrumentos se parecen mucho, ¿no? En distintas partes del mundo. Sí, porque tenían que crear sus instrumentos para crear su propia música. Así es. Muchos gente que vive en estas regiones, al no tener recursos, pues se ven en la necesidad de crear sus propios instrumentos. Así es. Y quizá por eso sea el parecido, ¿no?, que hay similitud. entre ellos. Sí, es muy padre escuchar ¿cómo dijiste que se llaman? Hagai. Hagai. Es muy padre porque, les digo, alejado de todo, de la ciudad, de la contaminación, del estrés. Y la letra, pues, le repito, habla pues de cómo criar a los caballos, Ujú. cómo andar en ellos, cómo divertirse con ellos, darles de comer para ponerlos gorditos y cosas de esas. Son las letras igual un tanto nobles, Ujú. porque no tienen pues, maleza, ¿no? Ujú. ¿Cómo podría decírsele? Son Malicia. malicia, perdón. Son letras que hablan realmente de lo que ellos viven día a día Así y en es. su campo. Sobre todo porque en algunas zonas sí se dedican a la crianza de caballos, ¿no? Ajá. Entonces, pues los tienen, ¿cómo les llaman? Donde los guardan sus... Corrales, ¿no? tienen sus corrales y en el día pues los sacan al campo Ujú. y tienen que estarlos persiguiendo. Arrearlos, ¿no? Arrearlos, exactamente. Eso está padre. Entonces el video es como un día en la vida de eso, ¿no? De lo que hacen, Ajá. de sacar a los caballitos y arrearlos y pues darles de comer y todo, Todo, o sea, todo lo que hacen. El día lo de un que se ve. caballo, Ajá. así tal cual. Como es el día de un caballito con Ujú. un ser humano. Así es. Y bueno, algo aquí a recalcar muchísimo es la técnica vocal. Ujú. Eso es espectacular, señores. Es muy padre. Yo lo he escuchado más en los monjes tibetanos y todo eso, que también hacen mucha música tradicional con sus instrumentos propios, Ujú. pero la voz es una parte esencial, donde pueden ir de 1 hasta 10, 20, las que quieran, y cada una va haciendo algo distinto, un sonido distinto. Así es. Afinados,
sin perder potencia. Es fascinante, Sí, señores. me llamó mucho la atención ese canto difónico, porque yo no lo había escuchado tan agudo. Ajá. Y parece como que lo están haciendo ahí con algo, ¿no? Sí, Así, no, soplándole pero no. algo, pero no, lo está haciendo él y así como lo acaba de hacer, empieza a cantar con su voz normal. Así es. Y es muy padre Ujú. porque les digo que ese tipo de técnica sí requiere, es un tanto igual que la gutural, ¿no? Que Ujú. requieren paciencia, mucha disciplina, pero en este caso, sí, realmente llegar a a esas tonalidades agudas es extremo, señores. Sí. Y es muy padre porque se oye a tal manera que no sea invasivo. Ujú. Se oye claro, se oye sutil y te quedas, órale, ¿qué es eso, De no? hecho, sí, Parece el canto de un pájaro. no te causa ninguna molestia, ¿no? Sino que más bien sí lo escuchas Te y impresiona. te genera una sorpresa. Más bien y más bien si no sabes, te quedas viendo quién está haciendo No, ese estás ese buscando el sonido, ¿no? instrumento. Y es la voz del Ujú. cantante. Entonces eso es espectacular. A mí me gusta mucho ese tipo de técnica. Y les digo, es como que lo contrario a la gutural, ¿no? Ujú. Pero para las dos se necesita disciplina, mucha paciencia y constancia. Estar ahí eh, practicando la técnica. Finalmente es como dice la frase, la práctica hacia el maestro. Ujú. Entonces nosotros Exactamente. hemos visto muchas cantantes y cantantes de la técnica gutural y son excelentes también, ¿no? Así es. Unos, la verdad, mejores que otros, Ujú. porque dominan mejor la técnica tanto de voz limpia como que de voz gutural. Así es. Y en este caso igual, ¿no? Ujú. Y por otro lado el video también mostrando sus trajes típicos Así es. supongo que es de los mongoles, ¿no? Sí, sí, se Debe ven de como ser mongoles. también bastante bonitos y bastante coloridos. Ujú. Refleja mucho de lo que son como cultura o lo que quieren ellos mostrar de su cultura, ¿no? Así es. Que son una cultura que sí está como que más apegada a su naturaleza, a los animales, como lo decías, Ujú. y se ve ahí demostrado, no nada más en cuestión de la música, sino en toda la imagen, todo lo que quieren presentar. Sí, por lo menos en esta melodía todo es muy noble. Ujú. El video, la música, la letra es muy noble. Entonces a mí me gusta eso. Me gusta que tenga esa naturaleza más eh, pacífica. Ujú. Y como les decía, ahí acostado en el campo. Eso es Digo, cualquiera que ha ido al campo sabe lo satisfactorio y relajante que es Sí, acostarse no, pues en es el maravilloso. Te quedas ahí acostado, campo. te duermes. O sea, sientes cómo te pasa Todo, el todo. aire, cómo te está dando el Es sol. una de las mejores conexiones que uno puede tener Ujú. con la naturaleza. Definitivamente sí. Entonces eso me gustó mucho también que hagan recordar a la gente de, por ejemplo, nosotros que somos de la ciudad, Ujú. que esas cosas maravillosas, pues aquí nos hace falta. Sí, que no, o sea, a pesar de tanta globalización, que no se nos olvide que allí hay una naturaleza, ¿no? Y que debe de conservarse, ¿no? Ujú. Realmente, porque imagínense, si no tuviéramos todo eso, moriríamos de estrés. Sí, Pero bueno, maravilloso, a mí me gustó mucho. Un saludo, si alguien nos llega a ver algún día allá de Pekín, de Ujú. China, de los monjes tibetanos. ujú. Un abrazote, mucho respeto por su cultura, es maravillosa. Y también mucho respeto a estas técnicas vocales, Sí. que son impresionantes. Y bueno, vámonos, Adán. Muchas gracias, señores. ¿Tienes algo más que agregar? Denle una oportunidad a este tipo de música, si no nos vamos a convertir en los hombres grises, Sí, y no, abusados. ¿para qué? No, no sirve de nada. No se desesperen, ahí poco a poco los que nos han dado recomendaciones, ahí van a ir. Ujú. No se agüiten, no se desesperen, no se pongan tristes. Hay poco a poquito, pero también hay muchísima música, Ujú. señores, que en una vida no acabaríamos de escuchar cada una de las piezas y poder reaccionar. No, pues no. Y lo recomendamos mucho que también vean los otros videos de otros géneros, porque abre el mundo, abre la mente a un mundo de posibilidades. Así es. Y aparte, va a sonar un poco chistoso, pero se refina el oído. Sí. Se refina el oído, señores. Es como cuando vas comiendo algo, te estás acostumbrado a comer chicharrones en la calle y empiezas a hacer en tu casa y empiezas pues a ya. comprar en otro lado y tu paladar se empieza a hacer distinto. Pues Aquí le es das lo mismo. otro sabor, Ujú. otra textura, otro sabor, otro sazón. Y dices, hijos, Con la música pasa lo mismo. es algo similar. Entonces, vámonos, muchas gracias, les mandamos un abrazote, déjenos sus comentarios, qué opinan.
de estos chicos de allá de Pekín. Y likes. Si les gustó, denle like, Y si compartan no, también, el video. si no les gusta, también denle like. Si no les gustó, denle like también para que nos ayuden a seguir creciendo. Suscríbanse, también eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, gracias Adán. Gracias. Nos vemos, señores, cuídense mucho, los queremos, un abrazote y ahí la vemos.